buenas tardes, buenas noches, según el horario en el que estén escuchando este episodio. Bienvenidos otra vez a Eras una vez en el sur. Yo soy Octo Parodi. Del otro lado está Kaplan, mi compañero, que ya ha estado acá hablando. Además de operar el sonido y las imágenes y los planos y demás, es el que hace la cortina que ustedes escuchan al principio y al final. La compuso él. Va, la compuso, sí, la compuse. Bueno, ¿qué decís vos? ¿La compusiste vos? Se la robé a Piazzolla y después te la pasé a vos y no te diste cuenta. Pero la pasó de tocaste largo. con la guitarra vos. La toqué con la guitarra yo. Mirá qué buena historia. Empezamos con una historia de cómo hiciste la cortina. Bueno, y tenemos hoy público que nos mira. Así que gracias a los que nos miran del otro lado de la radio, estamos en Radio Montecastro. Y hoy estoy con David Javier Morheim. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Contento de estar acá. ¿Y qué película nos trae hoy? La fiesta inolvidable de Blake Edwards. Año 1968. Se llama The Party originalmente. Claro. Y acá le pusieron La fiesta inolvidable. Que es un buen título. Cuando hay buenos títulos de las traducciones que hicieron, lo decimos. Película dirigida por Blake Edwards. Para empezar a hablar de la película, te pregunto, ¿en qué momento la primera vez que la viste? ¿Cómo encontraste la película? ¿En qué momento? Hay dos momentos en realidad. Me gusta. La primera vez que la vi era muy chico, tenía 4 años. La habíamos ido a ver, me habían llevado mis viejos y a mi hermano, nos llevaron al Atlas Lavalle a verla. Sí. Yo tenía 4 años. Tengo un recuerdo muy vago de ese momento, pero después la volví a ver en el año... ¿Qué año fue ese? 1979. Bien. Después la volví a ver en 1986. ¿Por qué? Porque esa película se estrenaba muchas veces. Fue una película que todos los años la estrenaban. Toda la década del 70 y 80 se volvía a estrenar todos los años. En cines oficiales. En cines, sí. Continuamente hacían copias. Y bueno, la vi en 1986 en la costa. Hermoso. Y bueno, esa vez fue... ¿Y qué recordás que te cautivó esas primeras veces? Bueno, lo que tiene la película básicamente es un gran estímulo con los colores, ¿no? Cosa usual en Blake Edwards, de hecho. Bueno, de hecho esa época tiene mucho que ver con el uso de los prints. Esa película tiene color deluxe, pero generalmente en esa década hay mucho el sistema en Technicolor. Después, todo lo que tiene que ver con el humor visual, ¿no? Los gags, eso es una de las cosas que más me impactó, pero... con el tiempo me había dado cuenta que una de las cosas que más me había llegado era la música. La banda de sonido, el score... De Henry Mancini. Exactamente. El score de la película era una de las cosas que, sobre todo en 2 secuencias. En la secuencia donde Peter Sellers, viste que se cae al agua, sí, en la piscina, hermoso. Y bueno, lo están tratando de reanimar de vuelta y hay una escena que está con la actriz, Claudine Longet, y ahí es donde la música deja de ser música de fuente, donde la fuente no está visible en la escena, sino que forma parte de lo que, digamos, escucharían los personajes. Música diegética. Claro, sí. Claro. Sí, es la música que escucharía el público. En bueno, vos sos músico, ¿verdad? Sí, digamos que sí. ¿Cuánto te atrae las bandas de sonido? ¿Son súper importantes? Y digamos que es un elemento que en muchos casos es algo que es inseparable de la película. Hay películas que por cómo están hechas, por la naturaleza de las mismas, se presta para que pueda ser abordada musicalmente de una determinada manera o de otra. Hay películas que, por ejemplo, no tienen música. Coincido. Todo depende del material. Bueno, Drácula del 31, de Todd Browning. Creo que la primera versión de todas era sin nada de música. Y si mal no recuerdo, después hay versiones ya musicalizadas más adelante. Pero era una primera versión de una película de terror sin nada de música. Por lo menos en la instancia de las escenas de la película. Y en este caso, en La fiesta inolvidable, como, bueno... el título lo dice, están los músicos en escena. Sí. Entonces la música está visible como fuente en la película. Sí. Y la música es del gran, como decíamos, Henry Mancini. Que como hablábamos recién antes de grabar, Blake Edwards, otro punto también a conversar después, que es un director no tan tenido en cuenta hoy, bastante olvidado. Es un director que suele escribir, dirigir, producir sus películas, que es un montón, es como
uno de los viejos autores con ese tipo de dinámica, por lo menos, que no es necesariamente tan usual en el mundo de hoy, y que casi todas sus películas la música la hace Henry Mancini. O sea, hay un pack que se repite en todas sus películas. Y Henry Mancini es un gran compositor. Un gran compositor. Y recién hablamos que compuso también la banda sonora de La Pantera Rosa. Que la canción que conocemos, La Pantera Rosa original, es de él. Claro, porque en la película de 1963, la apertura de los títulos de la película, como tenían dibujos animados, David DePatie y Fritz Freleng habían hecho los dibujos para los títulos. Entonces, bueno, obviamente, como el compositor era Henry Mancini, bueno, le trabajaba siempre ha trabajado con Blake Edwards, entonces compuso ese tema para los títulos de la película. Después tuvo tanto éxito que fue un dibujo animado separado de la película de La Pantera Rosa. Sí. O sea, el personaje se creó para los títulos. Es muy loco eso. Todo un despliegue que hubo solamente de los títulos. Que es de hecho una gran secuencia. La primera Pantera Rosa, el dibujo, la música, todo Henry Mancini. Claro, bueno, y aparte que en esa banda de sonido hay unos músicos de sesión impresionantes, ¿no? Que son todos los músicos de la costa oeste, la mayoría músicos de jazz, pero músicos de sesión en general. Por ejemplo, el saxofonista Plas Johnson, que es el que hace los solos de saxofón. Después está el cornista Vincent de Rosa, Shelly Manne, todos los músicos de la costa oeste que eran sesionistas y que, bueno, que el año pasado se editó por primera vez la banda de sonido original como está en la película. O sea, la banda de sonido hoy en día se puede escuchar en toda su extensión. Están todas las tomas, lo que se llaman los cues, se han editado. Y bueno, es uno de los ingredientes quizás muy, muy característicos en la colaboración entre director y compositor. Sí. Porque es un común denominador en casi todas las películas. Sí, le da un orden, un orden autoral similar todo el tiempo. Yo te pregunto, ¿por qué crees, yo no lo sé, pero lo abro como pregunta, ¿por qué crees que Blake Edwards ha pasado desapercibido tanto tiempo? Como, quiero decir, es uno de esos directores que uno recuerda de repente. Me pasa algo parecido, que acá lo hablamos en el primer capítulo de este podcast, que hablamos de Tony Scott, que pasa algo parecido, que uno reconoce películas conocidas de Blake Edwards que quedaron en el inconsciente colectivo de nuestra época, lo que sea. La Fiesta Inolvidable, La Pantera Rosa, Desayuno en Tiffany's, Víctor Victoria, digo, películas que están ahí, pero nunca se habla de Blake Edwards, sino de las películas. ¿Por qué crees que es uno de esos tantos casos de directores que quedaron como más afuera de que se los mencione? Es una pregunta muy, muy interesante esa, porque quizás se recuerda al director de comedias, ¿no? Se lo recuerda como un director de comedias y no se lo ve desde otro lado. Que de hecho todas las películas de él, y algo que es muy particular, es que sobre todo cuando él lo contratan para Días de Vino y Rosas, que es un drama con Jack Lemmon, lo contratan porque el guión original que se había hecho para televisión, que era un programa de televisión que se llamaba Playhouse 90, que era cuando la televisión iban en vivo. Entonces, a él lo contratan porque decían que el guión era bastante oscuro. De hecho, la película Days of Wine and Roses es un drama desgarrador de alcoholismo. Y entonces lo contratan porque creían que él podía inyectarle comedia a eso. Es muy sutil igual todo lo que hay de comedia en esa película. Entonces las películas de él es como que son comedias, pero tienen siempre un condimento dramático. Entonces no sabes si son comedias con un contenido dramático o son dramas que le inyecta comedia. O sea, siempre está esa cuestión. ¿Sabes qué pienso con lo que me decís? Que encima la comedia siempre está culturalmente, lamentablemente, en un segundo plano. Siempre es mucho más bastardeada como género. No es tomada en serio justamente porque no es seria. Digo seria de que no es dramática. Cuando uno en la comedia, además de ser uno de los géneros fundantes de la historia de las artes escénicas, digo, más allá del cine, uno en la comedia encuentra un montón de cosas de su mundo. Cuando uno piensa de qué me estoy riendo o de qué construye la película para que me ría, está hablando de un montón de cosas. A mí me parece que Blake Edwards
Después lo hablamos sobre La fiesta inolvidable, pero su relación que hace con la industria cinematográfica, con la burguesía, y cómo nosotros nos reímos de ese modus operandi que tienen los personajes, uno encuentra un montón de cosas súper interesantes dentro de la comedia, dentro de chistes de personas que se caen, objetos, enriedos, muchas situaciones de enriedos de habitaciones, de enriedos de pareja. Yo creo que a Blake Edwards, el hecho de haberse dedicado muy de lleno a la comedia en esa época hace que no se lo tenga tan en cuenta como otros directores más versátiles en géneros, o con una filmografía mucho más versátil, o que no fueron dedicadas a géneros mucho más canónicos, como el drama, digamos. Claro, y otra de las cosas es que, claro, lo que vos estabas diciendo es muy interesante, porque uno se queda con la idea del director de comedias, pero en casi todas las películas él retrata con mucha profundidad su sociedad y su generación. Sí. Pues fíjate que en la mayoría de las películas de él, por ejemplo, en 10 la mujer perfecta, en That's Life, en un montón de otras películas, habla sobre las cuestiones de su generación. Lo que le pasa a, por ejemplo, en 10 la mujer perfecta, sobre la crisis de la mediana edad, al igual que en That's Life también. Entonces, las comedias siempre de él siempre tienen datos como autobiográficos. Alguna vez escuché que alguien dijo que mientras más se conoce sobre él, más empezás a entender qué es lo que hay en todas las películas de él como director. Entonces, si vos empezás a mirar todas las películas, vas a empezar a encontrar un montón de rasgos. Por ejemplo, esa cosa de que vos decías, del gags visual, ¿no? Sí. Los gags visuales están siempre en el medio de un drama. Vos vas a ver que está pasando algo terrible. Situaciones a veces hasta patéticas, como muy... que uno podría decir, pobre tipo lo que le está pasando. Y uno se ríe ahí. Claro, y hay unos gags que parecen prácticamente de dibujos animados. Sí. Porque él era muy admirador de las películas de Laurel y Hardy. A él le gustaba todo ese humor. Y de hecho, por ejemplo, hay comedias como La Gran Carrera, Sí. que es con Tony Curtis y Natalie Wood, que es como los dibujos animados, los autos locos. Sí, Pero se hizo antes. Sabes que uno de mis primeros acercamientos con Blake Edwards, que están como mucho más cercanos a mi edad, es que escuché una vez en una entrevista, no quiero citar mal, pero a Paul Thomas Anderson, hablando de que cuando hizo Punch Drunk Love, que encima él venía a hacer Boogie Nights y Magnolia, que eran películas muy extensas, con muchos personajes, corales, dramáticas, con un montón de géneros metidos. Quería hacer una película al estilo Blake Edwards. E hizo Punch Drunk Love con Adam Sandler. Y quería, y ahí en ese momento me quedó ese nombre de quién es Blake Edwards. O sea, yo sabía que Blake Edwards había dirigido Desayuno en Tiffany y La Pantera Rosa, pero hay algo más a mirar, que no es solamente las 5 películas más conocidas. Y me encontré con muchas similitudes con Punch Drunk Love de cómo se construye la comedia y cómo se construyen los personajes. Hablamos de La fiesta inolvidable, así empezamos de la película. Una cosa que me parecía muy interesante es cómo se ríe en esa escena principal, la escena del principio en la que él toca la trompeta, que es muy graciosa, cómo se ríe de la industria cinematográfica. Es una época pre-paródica. O sea, no estamos en el auge de la parodia en el cine, de ¿Y dónde está el piloto?, de las películas de los hermanos Zucker, de La pistola desnuda, todavía no llegó esa época. Hay algunos recursos cómicos que para mí van a ser muy... O sea, en este tipo de películas Blake Edwards van a ser muy tomados después para la época paródica. Lo que tiene La fiesta inolvidable es que se ríe de la convención del hacer del cine, o sea, se ríe de cómo hacen una película, de cómo son en la industria, de cómo filman, de cómo funcionan los extras, hay una comedia en eso, pero no se ríe de cómo funcionan las películas, cómo pasan La pistola desnuda, que uno se ríe porque conoce una convención del género. O sea, uno conoce por movimientos de cámara o conoce por recursos... no sé, para dar un ejemplo. En ¿Y dónde está el piloto? Hay un momento que el protagonista cuenta tiene un flashback y hay como una especie de fundido, y cuando vuelve la cámara va hacia atrás y la persona que está al lado se está matando o se está a punto de matar porque no quiere escuchar más el flashback. Y entre lo que está en campo y fuera de campo y cómo funcionan los movimientos que a nosotros naturalmente o sensorialmente nos llevarían a
estos mundos, digo, ir a un recuerdo todo, se utiliza para un chiste. Pero La fiesta inolvidable, en vez de hacer eso, juega con el mundo del cine. Bueno, originalmente la película tenía la idea de hacer un homenaje al cine mudo. Y es una película bastante inusual. El guión solamente tiene 8 páginas. Lo cual quiere decir que otra de las cosas que vale la pena destacar, Blake Edwards fue un gran director de actores. Aparte de ser guionista, Peter Sellers fue un gran actor, Cómico. dramático y cómico también. Sí. De hecho hizo Doctor Strangelove en esa década. E hizo Being There con The Hal Ashby. Sí, maravillosa, bien, tremenda. claro. Peter Sellers es un gran actor de Que ese acá se la periodo. conoció como Desde el Jardín. Sí, desde el jardín. Sí. Perdón, te interrumpí. No, por favor. No, y una de las cosas es que Peter Sellers en las películas de Blake Edwards funciona de una manera particular. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ve el trabajo del director, que lo tiene que coordinar en los gags. Y es realmente lo que se hizo en esa película. Él habló con todos los actores, por ejemplo, el que hace el mozo, que es Steve Franken. Impresionante. Yo creo que de las cosas más graciosas de la historia, el mozo borracho es increíble. Un grande. Steve Franken venía del estilo de Jerry Lewis, Sí. ponele, bueno, un grande. Y bueno, él hablaba con todos los actores en el set y le decía, bueno, a ver, ¿qué quieren hacer? Entonces, en base al guión que ya estaba, que era un guión muy corto, improvisaban y él coordinaba todos los gags. O sea, es una película brillante en el sentido de que todo lo que ves es como una coreografía casi. Sí, de hecho hay mucho chiste hablando del cine, respecto al cine de las convenciones físicas de los personajes. O sea, recuerdo en La Pantera Rosa hay como 7 veces el chiste de que se va a ir Peter Sellers de una habitación y se golpea con una mesa. Chistes hoy los diríamos básicos, pero que están muy bien orquestados, que es tipo la salida de una escena, como en un momento en el que está pasando otra cosa, se tropieza, se resbala. Como que va a salir y abre la puerta de un placar y entra en un placar, por ejemplo. Sí, y hay Claro. hay un muy buen uso de la continuidad en ese sentido, porque de repente es un dominó de chistes físicos, como pasa en la escena del pollo en la mesa, sí. que se sienta Peter Sellers en el banco chiquito, por eso le pegan con la puerta, se cae, después cuando hay otro que está en el piso se tropieza con ese que está en el piso, sale volando el pollo, está en el pelo de la otra chica, va a recuperar el pollo del mozo borracho, le saca el pollo con la peluca, es como, son un montón de chistes, y coincido con lo que me decís que son casi que no hay diálogo, o sea, no hay muy poco diálogo, y la comedia no pasa por el diálogo, no son comedias dialogadas. En este caso, en la fiesta inolvidable, no, claro, es Sí. el gag visual. Sí. Y toda la cuestión por ejemplo, vos que nombrabas la escena de que se sienta, pues es espectacular, que esté en un banco más chiquito. Hermoso es. Y que vos ves lo que pasa en el fondo. Tenés una acción en el fondo, mientras él está conversando con... cuando él está sentado, que está a esta altura, casi ni... Sí. Cuando está conversando con la persona que está al lado de él, se ve lo que pasa atrás. Sí. Ves que están Sí. discutiendo el jefe de los mozos con el mozo. De hecho, es muy parecido ese momento en La soga de Hitchcock, que cuando guarda la soga, no me acuerdo el nombre de los personajes, pero cuando guarda la soga, el que más a favor está el asesinato, la puerta hace como un vaivén. Y entre que se abre y se cierra, él guarda la soga y vuelve a salir. Y acá el chiste es que mientras está Peter Sellers intentando comer o comiendo, la puerta se abre y se cierra y nosotros vemos al mozo borracho siendo ahorcado por el jefe de cocina. Ese actor se llamaba... ahora no me puedo acordar el nombre, pero ya me va a venir. Sí, estaba apareció en la serie Peter Gunn. Y también había aparecido en algunas escenas de Días de Vino y Rosas. Jimmy Lanphier se llamaba. Ahí está. Jimmy Lanphier. Ahí está. Bueno, tiene la fiesta inolvidable, uno de mis chistes favoritos, si lo llamamos chiste, no sé, secuencias favoritas Ujú. de la historia del cine, hoy por lo menos por ahora en este momento, que es el del baño, el papel higiénico. Oh, sí. Hay algo que hace Blake Edwards en todas las películas que he visto hasta el momento, que es que hay una situación general de muchos extras, una situación festiva, una situación caótica. Después voy a hablar más en particular sobre eso. Y hay una situación más de enriedos, donde operan un montón de
de dinámicas sociales en las que hay que cuidarse. Por eso me parece que termina hablando un montón de la burguesía o de esos sujetos de clase alta que tienen un montón de... Bueno, es una película sobre los productos. Es una película de una fiesta de Hollywood, en realidad. Exactamente. Y estos la industria, personajes claro. tienen normas sociales, tienen maneras de comunicarse, tienen maneras de moverse. Entonces, en cuidar esas formas, nosotros nos reímos cómo se van orquestando pequeños caos, pequeñas situaciones de caos y cómo intentan cuidarse todos los personajes. Eso hace que nosotros nos riamos de esa, llamémosle clase social, digo, que nos riamos de cómo ¿No funciona. hay un congresista ahí con la esposa? Creo que sí, sí. Que en un momento está contando cómo lo robaron. Sí. Y Peter Sellers muy torpemente se ríe pensando que está contando un chiste. Sí, sí, tal cual. Y bueno, en la escena del baño, él quiere ir al baño, no puede más, se mete en la habitación del hijo Sí. de la casa y va al baño y empieza a hacer un caos el baño y él se tiene que esconder y el perro lo está buscando. Y el perro está en la puerta y él tiene que disimular y mete el papel higiénico en el coso y se inunda En todo. tiempo real, Sí, aparte. sí. Bueno, encima está, no sé cómo lo hicieron, pero que empiezas a bajar solo el papel higiénico como si hay un mecanismo que hace que baje solo rápido. Y él se queda como paralizado. Claro. Porque está intentando arreglar una pintura que se cae en la parte Sí. en la parte de atrás ¿cómo se llama? De la mochila del baño. Se cae la pintura y la quiere arreglar. Y la quiere arreglar y se la mancha toda. Claro, es todo un problema tras otro. Es como que van encadenados. Sí. Es algo que vos decías, claro, sí, parece simple, pero todo eso que parece simple tiene que tener un sentido del tiempo y la duración. Absolutamente. Muy complejo. Que eso es muy difícil. Tenés que ser una persona, un director que maneje muy bien esos tiempos, Sí. que entienda cómo poder llevarlo ¿cómo se llama? A la realidad. Porque puede estar escrito, lo puedes imaginar, pero después lo tenés que orquestar y tiene que resultar en tiempo. Para que el público lo que tiene que ver, tiene que entender todo lo que está sucediendo. Es realmente complejo, porque aparte hay montaje en la película. Sí. Y un cuidado del espacio. A mí, hablando del cine, también me encanta la secuencia con Wyoming Bill Kelso. Es un gran personaje, es un actor exitoso de los westerns. Danny Miller. Sí. Danny Miller, Y toda la secuencia de cómo se encuentran. Después se vuelven a encontrar, le da la mano fuerte, le dispara un dardo. Esas cosas son Como que él lo reconoce porque es una estrella. una estrella. Dice, sí, vi todas sus películas, le dice él. Sí. Porque lo que vale aclarar es que hay un evento al principio de la película donde el personaje, que es un actor de la India, genera un accidente impresionante, y ese es otro de los gags brillantes que hay en la película, que tienen que demoler un fuerte para una toma principal o una toma cumbre en la película, y el director le hace una señal, sube la mano, dice, Sí. la señal es cuando bajo el brazo, tienen que activar el dinamitero está ahí para que explotar el fuerte. Y claro, Peter Sellers accidentalmente se ata los cordones de las zapatillas sobre el percutor, Sí. y el director no llega a bajar el brazo y se queda con el brazo así. Claro, tal cual. Pero eso, por ejemplo, lo que vos decías antes del papel higiénico y que él se queda quieto en el baño, el director también se queda quieto. Y hay un tiempo ahí donde no queda todo como congelado. Y después viene la resolución de eso. Exactamente. Y nosotros con estos personajes como Wyoming Bill Kelso nos reímos también de cómo funciona el afuera de la industria cinematográfica, cómo son los actores estrella, cómo se vinculan con la gente. Mismo para mí como el centro... No recuerdo el nombre del personaje del dueño de la casa, el productor. Clutterbuck. Ahí está. Bueno, Señor Clutterbuck. Clutterbuck, sí. Cuando empieza a ocurrir todo el caos final, que empieza como a romperse todo y entran los hippies, más adelante hablamos de eso, y es todo él está preocupado por salvar las pinturas. Sí. Y ahí creo que está todo este punto del que hablamos de que nos reímos de cómo funcionan socialmente estos personajes. Y ahí es cuando reconocemos cómo funcionan estos personajes socialmente. Entonces, es un tipo sin empatía. Quiere salvar las pinturas, quiere salvar el capital ante todo. Sí, está esa cosa que, claro, que es interesante ese personaje, el productor. Porque por un lado también el productor muestra preocupación cuando él se cae al agua. Sí. y lo quiere reanimar. Pero a la vez también dice, claro, es el dueño de la casa. Están destruyendo la casa y quiere salvar las pinturas. Hay algo a mí que
que venía pensando, que me parece interesante para traerlo también, es que es una película que yo creo que hoy sería mucho más difícil de hacer hoy en día. Y sí. Y aparte porque era otra época, la relación que... Eso también yo creo que a Blake Edwards con el tiempo quizá ha sido leído de otra forma, pero que es que Blake Edwards recurre a una especie de... como hacía Shakespeare, exotismo con los países que no son Estados Unidos. Entonces pone un montón de actores estadounidenses a interpretar de repente un personaje francés, un personaje asiático, en este caso un personaje hindú. Entonces, de repente uno hoy cuestionaría mucho más que Peter Sellers se pinte la cara, a blackface, digamos, se pinte la cara más, Claro. más oscura para hacer de un personaje que no es de su tradición. Sin embargo, para no quedar como en esa lectura en la superficie, y que es otra época y que la comedia también funcionaba de esa manera, hay una operación que hace la película que me parece muy buena, que es que habla, o sea, también hace chistes con la apropiación cultural en el 68. O sea, como cuando llegan los hippies, los familiares de Clutterbuck. Claro, la hija que viene. La hija. Claro, porque vale destacar que la película transcurre antes de lo que fue la tragedia de Roman Polanski. Sí. O sea, la película se habrá filmado en el 67, Sí. porque se estrenó en el 68. Y claro, justo antes de ese hecho, donde se ilustra muy bien una época también. Sí. Bueno. Y que se ve, claro, la hija que viene de protestar por algo. Llegan con un elefante pintado. Con eslogans. Sí, y es gracioso porque Peter Sellers, interpretando un personaje hindú sin ser hindú, dice, es como si yo me apropio culturalmente de algo de ustedes. No me acuerdo el chiste que hace. No, le dice, Ahí está. ¿qué opinaría si usted, yo le dibujo un bigote a la foto de la esposa del presidente? Bueno, Dice eso. eso mismo. Entonces hay un juego entre un estadounidense personificando un personaje no estadounidense para que nos riamos también de la tradición occidental, digamos, y de cómo funciona, que es también lo que pasa con Wyoming Bill Kelso. Digo, la película termina también hablándose a sí misma respecto a apropiarse culturalmente de las cosas, que es lo que hacen con el elefante. Entonces dice, bueno, vamos a limpiarlo. O sea, hay que limpiar el elefante, hay que limpiar esa cosa que hacemos. O sea, dice que los estadounidenses hacen apropiación cultural mientras la película lo está supuestamente haciendo, evidenciándolo con un personaje interpretado por un estadounidense que no es estadounidense. Eso me parece, para pensarlo hoy, por lo menos para pensarlo, una operación súper compleja de la película. Andás a ver, yo no sé, esto no lo podemos saber, pero es como que se expresaba así todo, ¿no? Sí. No hay un plan que pueda explicar lo que podamos analizar hoy, ¿no? Creo que se expresaba así de esa manera y también se expresaba lo que pasaba en ese momento. De hecho, en la película hay una actriz italiana. Sí. Y todo esto que digo también parece como una contradicción que opera y que es parte de la comedia. Y que está bueno también mirando el 68 y mirando esa película del 68, mirarla también de esa manera, o cómo funciona la comedia en ese momento, que no es el mismo que sería ahora. Digo, sin embargo, la película sigue siendo muy graciosa, porque el humor físico, cuando hablamos de Chaplin y de Buster Keaton también, o cuando hablamos del humor físico fundante de la historia del cine, tiene esa cuestión que es atemporal. Es tipo una persona que se cae, una situación de enriedo. Bueno, Los Tres Chiflados, Claro. que es espectacular. Sí. No pasa por lo que dicen en el contexto en el que habitan y la relación que uno puede hacer entre lo que dicen y el mundo en el que viven, sino lo que les pasa con sus cuerpos. Como si Buster Keaton estuviera, o sea, fuera la cámara y su cuerpo lo que hace al cine y al movimiento. Entonces, eso también hace que sigamos hablando tanto de La Fiesta Inolvidable, que es que toda la secuencia del zapato del principio, el pollo de la ensalada, el mozo borracho, yo pocas veces he visto algo tan bueno como el mozo borracho. Es una especie de subtrama de un hombre que cada vez que Peter Sellers le rechaza el trago, Sí. porque como en su cultura no bebería ese trago, él lo tiene que tomar. Entonces lo toma y está en un estado... Sí, es como que se va alcoholizando de a ebrio. poco. Sí. Bueno, y hay otro personaje que tiene un tema con el alcohol, que es una de las actrices que está en la mesa. Sí, con el otro tipo que también está... Ese era otro actor cómico, ahora no me puedo acordar el nombre, que también está con Jerry Lewis en la película El Profesor Chiflado. Sí. Y en El Terror de las Chicas también Sí. está. Ahora no me puedo acordar, ya me va a venir el nombre.
que en un momento, y esto es algo que es interesante de Blake Edwards, vos ves que él está teniendo una discusión con ella porque le está diciendo que no tome tanto. Ujú. La escena, el comentario es dramático. Es durísima, sí, es súper, es denso lo que está pasando ahí. Y sin embargo es gracioso. Es como... Claro, porque tenés esa cosa que tiene, que estás viendo una comedia, pero le inyecta algo de realidad ahí. Sí. En ese momento. Tenés como una segunda capa donde te está mostrando otra cosa. Y eso es una constante que está en el cine de él. Sí. Te está mostrando algo gracioso. Es una comedia, pero tiene una segunda capa donde hay drama. Sí, y te retruco eso que decís. A mí me parece que, así como decíamos que en las películas de Blake Edwards suele haber una o varias escenas de enredos en una habitación cerrada pequeña, vuelvo a la Pantera Rosa, los dos amantes de la esposa del inspector Sí. en la misma habitación, entonces ella está viendo cómo sacarlos mientras se va a la ducha, ¿no? Que es una escena, cómo está manejado el espacio es una barbaridad. Es impresionante. Capucine era una actriz francesa. Sí, y Capucine. es un momento muy divertido porque uno reconoce el espacio, reconoce dónde están las personas, dónde no están. O sea, esa operación que hace, la comedia pasa por ahí. Eso es algo que pasa mucho con Blake Edwards y después están los momentos festivos. A mí los momentos festivos me parecen casi como una materia de obsesión que tiene Blake Edwards. En la ebriedad, en los momentos de fiesta, en los momentos donde hay muchos extras, pongámoslo en términos técnicos, es donde lo llevo a términos griegos. Son momentos dionisíacos, donde hay se pierde la subjetividad. Son todos parte de un pogo, especialmente con la ebriedad. Dionisio también es el dios del vino. Y ahí se desarticulan, se descontracturan cosas y termina virando distintas cosas muy importantes de la película en ese caos que son las fiestas. Y es algo que está muy en común. Hablábamos antes de Blind Date, de Claro, 1987, sí. con la época de comedias de Bruce Willis. Y él, esto que estoy diciendo me parece que pasa en distintos órdenes en la película de Blake Edwards. No es que es una primero y una después, puede ser distinto, pero Bruce Willis, el personaje, no recuerdo el nombre, ¿te acordás? El personaje. Creo que era Walter Davis. Bien. Walter Davis trabaja en una oficina, en un negocio. Es un yuppie, sí, claro. Y sale con una chica. Que la chica le dice y le advierte a sus amigos con esta cita que tiene. ¿Él quiere tener la cita? Pues la traigo hoy como recomendación también, porque me parece que es una película bastante bastardeada, olvidada, no tenía en cuenta Blake Edwards y es de mis favoritas. Él quiere salir con una chica para poder tener a alguien de acompañante en una escena importante con un japonés, creo, muy conservador. Sí. Era japonés, ¿no? No me acuerdo. Y justo la persona que le va a acompañar cancela a último momento. Exactamente. Entonces decide salir con esta persona. Y le advierten que con el alcohol... El hermano. Sí, el hermano. Y dice, con el alcohol se vuelve loca, tipo, pierde el raciocinio. Se convierte, si me pongo en los términos que hablaba, es una persona dionisíaca. Pasa todo como por otro lugar. Sí, le dice, teniendo en cuenta una cosa, no la dejes tomar porque si toma pierde el control, digamos. A él le termina pasando lo mismo. Él termina perdiendo... Se empieza a romper todo el mundo que él tenía estructurado, que es lo mismo que pasa en la fiesta inolvidable cuando empiezan a limpiar el elefante y se hace una fiesta de espuma entre hippies y burgueses y vemos al tipo que quiere salvar sus cuadros y es todo un caos. A él le termina pasando lo mismo, o sea, pierde su trabajo, pierde sus relaciones burocráticas importantes. Bueno, el jefe le dice en un momento, ojalá estuviéramos en el ejército, así te podría ejecutar. La escena de negocio, claro, le dice eso. Y eso tiene que ver mucho con Blake Edwards, ese tipo de humor corrosivo, sí. Esos comentarios así en ese momento. Aparte, los dos terminan con el bolsillo roto. Y le dice, se usa así ahora, le dice ella, mientras está borracha. Él pierde eso y ya en la segunda mitad de la película él vira su oficio porque se le descontracturó algo después de ese momento dionisíaco. O sea, ya no tiene que trabajar como deberían ser las cosas. Algo muy ligado al arte. El primer plano de la película es la guitarra de él y se termina siendo músico. O sea, él después de haber sido supuestamente le arruinó la vida a esta chica y en realidad se la salvó. Y a él le terminó pasando lo mismo. Él termina estando en un estado de ebriedad tremendo, mucha violencia. Hay mucha violencia en las películas de Blake Edwards, de momentos en las fiestas en las que todos se pegan. Y eso articula un montón de cosas importantes para los personajes. Claro, la cuestión de caerse
y los accidentes que son tremendos. Por ejemplo, él en un reportaje dijo, yo soy genéticamente el inspector Clouseau. De hecho, se había lastimado y roto el brazo en varias partes. Él lo dijo en un reportaje. Yendo a un dentista se cayó por una escalera el tipo. Claro. Eso le pasaba en la vida real. Eso lo vas a ver en un montón de películas. Por ejemplo, en La Pantera Rosa, Sí, se levanta a la noche, Peter está oscura en la habitación y pisa el violín. el Dice, Stradivarius. vos no ves, pero escuchás. Es como, por ejemplo, que vos ves que un personaje se dirige hacia un lado, pero vos no ves porque sale fuera de plano o de cuadro, Sí. pero escuchás el ruido. Sí, en hermoso. Blind Date escuchás, dice, callen ese perro, y escuchás el disparo. Es tremendo. Tiene todas esas cosas que uno las ve tan natural y están tan bien dentro de la fábrica de la película. ¿Por qué? Porque tiene esas genialidades. Esos Sí. directores que vos decís, claro, es un director de industria, pero ahora lo estamos empezando como a traer de vuelta. Sí. Y otra vez, están los gags, están las situaciones estas que, por el momento hay algunas que son dramáticas, pero también está esa cosa de cómo retrata su generación y su sociedad. Sí. De hecho, reflexiona mucho sobre eso en algunas películas. En S.O.B., por ejemplo, que es una película sobre Hollywood. Y está siempre eso, está siempre en esa constante de hacer el chiste, Sí. de tener ese chiste como en la escena de negocios en Blind Date, Ujú. donde está ese comentario que le dice el jefe, lo quiere más o menos. Y vos decís, claro, se desbarranca toda la vida. Está esa cosa también de... Tiene que ver mucho también con las películas de los hermanos Marx, pasaba eso. Sí. Esa cosa de ¿cómo se llama? El extremo, como si fuera una especie de... hay toda una irreverencia también contra el status quo en las películas de él. Exactamente. Y ahí en estos momentos aparece sutilmente el mundo del arte o estas personas sensibles que encuentran una salida dentro de este mundo que es tan firme. Bueno, de hecho, en Blind Date hay una escena que él, antes de ir a la escena de negocios, la lleva al estudio de grabación Sí. y está Stanley Jordan ahí. Exactamente, es una escena hermosa esa encima. Y Que es sí. de hecho, es muy importante porque en esa escena, ahora estamos hablando mucho de Blind Date, pero en esa escena ellos empiezan a tomar, ahí empieza el momento, como el increyendo del caos. Y es escuchando música, que es a lo que él se termina dedicando después, que es donde están sus cosas, sus deseos internos. Y tiene que pasar por una cosa que no es racional, que es tipo una fiesta, un caos, insisto, la ebriedad, como para reconocerse en ese lugar y cambiar. De hecho, el final, si no quieren, claro, saltear esta parte. Igual acá hablamos con spoilers y siempre decimos que no decir algo de una película no reemplaza la experiencia de verla. Pero en el final, ella se está por casar con el abogado. Bueno, no importa. Lo digo más así no se entiende tanto. Con John LaRoquette. Sí, se quiere casar con él porque hicieron un acuerdo. Y Bruce Willis decide salvarla de esa situación que es también firme y burocrática. Entonces le regala unos bombones que tienen licor para que Creo que les inyecta brandy a los para que bombones, claro. ella también entre en este estado que es un estado directamente de salvación. Y cuando frena el momento de la boda y ellos van a besarse, saltan y se besan abajo de la pileta. O sea, como abajo del líquido que estuvieron tomando. Están como en otro campo del mundo, en otro lugar de la realidad, mientras los demás miran arriba de la pileta. Las personas con normas sociales, que pertenecen a esa clase social, que tienen el orden todo el tiempo, ven cómo dos personas se besan abajo de una pileta vestidas. Es como... Me parece que Blind Date también es una muy buena síntesis de todas esas cosas que trabaja Blake Edwards con sus personajes y con las fiestas y demás. Claro, vuelve una y otra vez a mostrarte los espacios. También cómo lo muestra, ¿viste? Cuando siempre está esa cosa que, como en La Pantera Rosa, que corren por un pasillo, abren una puerta, salen por otra. Se ve también en Víctor Victoria. Sí, el timing es increíble. Hay una cosa que también tiene que vale la pena destacar, y sobre todo por la colaboración con el compositor Henry Mancini, ¿no? Sí. En la primera escena de Blind Date, ¿cómo aparece el personaje de Kim Basinger? Hay un problema de electricidad en el hotel. Hermoso, es hermoso. Y ella le dice, hay unos fósforos ahí sobre la mesa. Sí. Y él prende el fósforo y es ahí donde la ve aparecer. Está oscuro y prende. Y ven una luz de fuego encima, una luz ¿y por qué analógica. ¿Y por qué te digo el tema del compositor de Henry Mancini? En ese momento, él lo que hace es
hay un crescendo de las cuerdas, Sí. unas armonías impresionantes, y se escucha muy, muy de fondo, apenas un piano se escucha. Se va creciendo la orquestación, va creciendo el acorde, las armonías, toda la sección de cuerdas, y después, cuando se está acabando el fósforo, él lo suelta. Bueno, eso está destacado con el fin de lo que los americanos llaman el cue, que es la toma, ¿no? Sí. Pero ese trabajo que es muy propio de la industria de Hollywood, de que la música en ciertos momentos va a tener un punto de sincronía con la escena, como pasa en los dibujos animados, como lo vas a ver en los dibujos de la Warner. Sí, la música está hecha con el montaje, digamos. Claro, los compositores generalmente cuando están viendo la película, bueno, en esa época la moviola la veían, están sentados al piano, en la partitura la orquestación está en función de lo que está viendo en la imagen. De hecho, en la partitura están las anotaciones. Bueno, todo eso me imagino que si tuviéramos la hoja acá, el manuscrito, está todo escrito, donde tiene que terminar la toma. Bueno, esa colaboración con Henry Mancini es fundamental. ¿Por qué? Porque es algo característico. Lo vas a ver en un montón de películas, ese trabajo. Sí. Y claro, es algo que pasa por fuera del radar todo eso. Eso tenés que involucrarte mucho con el director y con ese tipo de trabajo. Yo creo que una cosa que tienen estos directores que son tan extraordinarios es que todas estas cuestiones pasan desapercibidas. Están tan puestas en una cuestión casi física que nos pasa mientras miramos la película, que nos pasa desapercibida todo el trabajo técnico que hay en el timing del humor, en la puesta en escena, en las corporalidades de los actores, en la corporalidad de los actores, y en cómo está acompañada la música del montaje. O sea, eso termina de armar un ritmo, una situación, un clima que hace que muy orgánicamente nos riamos en algunos momentos, no tanto en otros, que vayamos acompañando, y tiene un nivel de complejidad técnica que tienen directores de esta especie. Incluso el trabajo es tan minucioso que tanto podemos hablar de Henry Mancini, podemos hablar de Jerry Goldsmith, o de John Williams, o de Elmer Bernstein, toda esa generación. Y si vamos más atrás, Max Steiner, Bueno, Bernard Herrmann. Bueno, esos compositores saben en qué momento no tiene que haber música. Morricone también. Bueno, otro de los grandes, ¿no? Es una lista interminable, ¿no? Entonces saben en qué momento no tiene que estar la música. Y son bastante económicos porque entienden en qué momento el material se presta para eso. Como vos hablás antes de los gags, ¿no? De cómo están orquestados los gags. Entonces, y hablamos antes de la música. Hay películas que se prestan para que haya música. No es que hay una regla de, bueno, se tiene que seguir. Viste que hay directores que dicen, no, las películas no tienen que tener música. Hace varios años empezó esa teoría de que y bueno, hay que ver depende de la película. Depende de la película. Sí. Depende de la personalidad del director. Depende del género, depende de un montón de cosas. De hecho, creo que Coppola decía que no sé cuánto porcentaje era la música de una película, pero le puso un porcentaje importante, como que es una porción que termina de acompañar lo que está pasando con las imágenes. Claro, porque es un comentario de una situación dramática. Es una decisión del director. Aparte, la música es voy a una obviedad, pero es una cuestión sensorial, la música instrumental. No es una explicación, no es algo que te dicen, es algo que pasa, que se escucha y que acompaña un clima. Entonces muchas veces termina de dibujar o termina de definir situaciones dramáticas, cómicas o del género que sea, o el terror. Terror y suspenso es fundamental. Construye clima la música, además de lo que ya debería estar pasando con las imágenes. Le da un plus, le da mayor sensibilidad a lo que uno mira. Y va de la mano con un parámetro, ¿no? El montaje, que es un parámetro esencial en el cine. Sí. Y en ese sentido, la música y el cine van de la mano, porque la música también es un arte en el tiempo. Hay un pulso. El ritmo que va a tener el montaje, el pulso que va a haber en el montaje, ya el compositor le está diciendo cómo tiene que cómo va a ser el tempo. Sí. Está ya en la película, está evidenciado. Por eso es muy importante ese tipo de colaboración. Cuando se junta el director con el compositor y el editor. Sí. Que ahí es donde dicen, bueno, a ver, en este momento se presta para ver música. ¿Qué es lo que tiene que decir la música en ese momento? ¿Qué es lo que tiene que aportar? ¿Qué le va a dar al espectador a la imaginación? Algo que no está verbalizado o no está
en palabras, ahí es donde la música comunica, como la escena que hablamos recién de Blind Date, ¿no? Sí, sí, sí. En The Party también tiene esos momentos. El final, por ejemplo. Absolutamente. Te pregunto, volviendo de Party, ¿cuál es tu secuencia favorita? Tu momento que más risa te da, tu momento que más recuerdes de la película. ¿Sabes que me impacta mucho el final de la película? Cuando se van. Cuando él le deja a Claudine Lonchay, la deja Sí. en la casa. Y le dice lo del sombrero. Y mientras hablan, la música, ahí hay la música. Ahí ya no están, digamos, los músicos en escena. La música está justamente comentando sobre lo que está sucediendo. Sí. Sí, ese final es impresionante, que él se va en el auto. Sí, sí, Bien que se ve clásico. Bueno, ese momento siempre es algo que siempre me viene a la imaginación ese momento. Y tu ese final. gag que más... pero otro que me Es gusta, difícil, me acuerdo siempre es difícil, cuando Es después de la bueno. escena del baño, él se tira del techo a la pileta, también ese momento me parece graciosísimo. Aparte, perdón, vuelvo a algo. Hay una... de a poquito en la película los gags van desencadenando otros gags que terminan destruyendo la fiesta como debería estar armada. Ese momento en el que le dan de tomar y él le dan de tomar un poco y él se pone borracho directamente y le Porque tiene, cae al agua y lo quieren como reanimar y el productor, el señor Y Clatterback, le da de tomar algo. es tremendo eso, que le da de tomar algo. También es cultura lo que está pasando ahí. Le está dando de tomar. El mozo se está haciendo un trago él. Sí. Y se lo está por tomar y se lo saca. Y se lo saca y le da. Y después está borracho. ¿Cómo es el nombre? Herrandi B. Bakshi. Sí. Peter Sellers, sí. Y después le quieren cambiar la ropa. Ah, esa parte Y también se termina o sea, se termina deformando algo que no debería ser así. Tipo, debería ser algo muy, muy común sacarle la ropa. Y terminan estas personas que son muy, muy refinadas tirándosele arriba para sacarle la ropa y cambiarlo y ponerle la ropa nueva. Y que se termina como... es un momento animal. Hay momentos animales. Y eso va increyendo en The Party. Me parece, hasta en las pelis de Blake Edwards, se llama The Party. O sea, si la fiesta es una obsesión de Blake Edwards, uno la encuentra en The Party. Porque ese es tipo de la fiesta. situaciones que generarían incomodidad está por toda la filmografía de él. Sí, y estos personajes se vuelven animales, se vuelven... pierden por momentos sus raíces. Exactamente. Sí, de dónde vienen, sus cuestiones sociales. Y es tipo, cambiamos la ropa, lo sacamos a este de acá, me caí en la pileta, tengo que salir, hay un elefante en la casa, esas cosas se caen todos al agua, se termina destruyendo y nosotros nos reímos de esa destrucción. Pocos directores vi que piensen las películas y piensen el mundo de esa manera, tipo a través de la destrucción de... Bueno, pues tiene que ver con la tradición de él que viene, bueno, ahí vale la pena destacar, Blake Edwards viene de una familia de la industria. Creo que el abuelo de él, no me acuerdo si el padrastro del abuelo de él era el que marcaba los desplazamientos en los sets. Tremendo. O sea, viene de eso, escribía también los primeros guiones de él son de radio, o sea, de historias de detectives. Bueno, en esa época también muchos artistas hacían muchas labores artísticas. Orson Welles también trabajaba en radio. Claro. Y después hizo El Ciudadano. Y también en el principio era actor en películas. Blake Edwards aparecía en Blake Edwards era actor también. Es un director realmente en su oficio, en las cosas que ha realizado respecto al cine y cómo eso se escenifica en sus películas, es muy versátil. O sea, es un director que hizo demasiadas cosas, que entendía mucho de muchas cosas. No es que solamente dirigía. Dirigía, escribía, producía, había sido actor, o sea, entendía... Uno podría decir vagamente, pero me parece lógico, que al ser actor entiende un montón de cosas de la actuación. Claro, que no le había ido bien como actor porque él decía, Sí. Él mismo decía que no era muy buen actor. Y bueno, hizo hasta una comedia. Una de las primeras es una película que se llama Operation Petticoat. Sí. Es una película dentro de un submarino. Volviendo al tema de los espacios. Sí. Bueno, es un director con ideas así, totalmente inusitadas. Sí, con mundos muy particulares, consecuencias muy particulares también. Me hiciste acordar a La Pantera Rosa cuando está después de la fiesta que hay una persecución en auto. Eso es espectacular. Y hay un señor mirando todo y el auto le pasa súper Ese es el cerca. abuelo de él. Ah, mira, no el sabía abuelo eso. de él es que, claro, están la primera parte de La Pantera está filmada en los estudios Cinecittà en Roma, cuando se ve el Coliseo, todo eso. Sí. Y
supuestamente es en algún lugar europeo, ¿no? Y hay un señor que está sentado ahí y van pasando todos los autos. Claro, y en el momento él está parado cerca de los autos y van pasando muy cerca de él. Y ya hay una cosa ahí en la comedia que es una comedia suspenso. O sea, está pasando una persecución, pero pasó a estar en segundo plano porque yo estoy observando por dónde está posicionada la cámara a este tipo que le pasa muy cerca de los autos y nunca lo chocan. Es muy gracioso eso. Que quiere cruzar la calle y no puede. Y no puede. Y después vuelve, se sienta y vemos en su imagen reacción, digamos, escuchamos en fuera de campo, Otra vez lo mismo. sonido. Fuera de campo, claro. Cómo choca todo y después vemos, él vuelve a salir y vemos cómo todo. O sea, la película decide entrar en el punto de vista de este personaje para narrar una persecución y utilizar la comedia y el suspenso en vez de en la persecución, en lo que le pasa a este sujeto que entró de repente en la secuencia. Eso es una maravilla. Eso. Y antes de eso, antes de ir hacia el final del gag, ves que pasan dos actores disfrazados de cebra corriendo. Sí, es hermosa eso, es hermosa. Y uno está bueno ese uso, volviendo a la comedia, ese pasaje de punto de vista, porque uno se imagina, claro, este tipo no entiende nada de lo que acaba de pasar en la fiesta y encuentra un montón de autos yendo de un lado a otro sin parar, pero que se van diciendo cosas. De hecho, hay un diálogo que tienen es como si fuera una película de animación. Sí, es una... Sí. Y bueno, volvemos al mismo. ¿Cómo está manejado el espacio? Sin una claridad tal del espacio no funcionan estos chistes. O sea, si uno no termina de entender dónde empieza y dónde termina ese momento de la secuencia, qué cosas vemos y qué cosas no, el chiste no cumple su función. Blake Edwards era muy ingenioso en esas cosas. Claro. Sí, totalmente. Pero aparte, a mí lo que siempre no me deja sorprender es esa capacidad de que hay un contenido dramático siempre, pero está el gag. Sí. Siempre está el gag presente. Y eso lo hace muy, muy potente también, que haya chistes en los momentos dramáticos. Es hasta la resignificación de la comedia pura, de que uno se ríe hasta de las peores cosas. Y se encuentra, repito lo mismo, pero encuentra la visión del mundo, en este caso de Blake Edwards, o de lo que le pasa a estos personajes, a través de la risa. Bueno, en 10 la mujer perfecta, Dudley Sí. Moore es un tipo que está en una crisis que cumple 45 años, el tipo está mal por eso. O sea, vos lo ves al personaje padeciendo eso, pero a la vez le pasan una serie de situaciones de gags en el medio de un tipo que la está pasando bien. Bueno, en Víctor Victoria, Sí. que es una enorme película, 82, ¿no? 1982, sí. Bien. Me gusta que te acuerdes el nombre de los personajes, porque yo soy malo con los nombres de los personajes. El gángster, el enamorado de Víctor Victoria. Sí, lo hace James Garner. ¿Cómo se llamaba? Tiene un nombre... Ahora no me puedo acordar el nombre. Bueno, el enamorado, después de salir con Víctor Victoria, es una película, Víctor Victoria, que tiene ciertas preguntas o ciertas temáticas de género que uno no se las imaginaría. Él exploró mucho todo eso. Absolutamente. En otras películas también. El mundo, termina apareciendo cosas del mundo camp en su filmografía. Que terminan mirando también, o sea, uno las mira ahora y siguen conversando con nuestro tiempo en esas temáticas que él toca. Él exploraba todo eso, Sí, en todas las películas. Es impresionante. Está la película con Ellen Barr, que es una rubia caída sí, del cielo. sí. Ahí también. ¿Qué otras películas? Sí, continuamente. Sí, y no es a modo de burla, es al contrario. Por eso te digo, sí, es un tipo que reflexiona sobre las cosas que le pasa a su sociedad. Claro, desde la comedia. Sobre cómo funciona su sociedad y hace preguntas en la comedia. Entonces, este personaje va diciendo, no sé si me importa si me enamoro, si sos un hombre o una mujer, me estoy enamorando de vos, me estoy enamorando de tu ser, y se enamora de eso. Pero al mismo tiempo hay un mundo en el que convive. De hecho, hay una secuencia que me encanta, que es también una secuencia de caos, que es que van a ver unos bailarines que tienen una máscara en la nuca femenina. Sí. Después hay una pelea en eso. Bueno, también eso en Blind Date también una pelea, ¿no? Sí, bueno, después de esa pelea, él termina estando... Se escapa, ¿no? Se escapa con Víctor Victoria y se dan su primer beso. Y cuando hay un corte a la llegada de la policía, lo primero que vemos es la máscara, es un zoom out de la máscara totalmente rota, como se terminó rompiendo esta convención también. Y después, él más adelante en la película tiene una crisis de masculinidad, porque Víctor Victoria lo lleva a bailar a lugares... Bueno, él tiene como una admiración por el mundo masculino. Sí.
todo el tiempo lo vas a ver en los personajes de Bruce Willis en Sunset, lo vas a ver en Sunset está James Garner, que hace de Wyatt Earp, Sí. pero a la vez, lo que tiene, ahí yo lo asocio con Woody Allen, escribe muy bien sobre el mundo femenino Blake Edwards. Ujú. Lo vas a ver en cómo retrata a Victoria Grant. Hay una escena en That's Life que está Julie Andrews con Sally Kellerman, Sí. que ella está muy entristecida porque se está haciendo estudios médicos. Están caminando por la playa en Malibú y es una escena donde Sally Kellerman trata de... se da cuenta que le está pasando algo y culmina en un abrazo esa escena. Eso está tan bien escrito. El diálogo que tienen ellas dos es imperdible. Esa película que es dramática también tiene gags. Claro. Por eso te digo, es un director que uno lo va empezando a descubrir a medida que lo vas a ir viendo. Vas a ver qué bien que retrata la sociedad de él y las temáticas. No es solamente el gag, ¿eh? No solamente... No. Si bien Doda lo hacía bien, pero... Lo que abraza ese gag. Bueno, eso quería decir, que en Víctor Victoria escenifica un mundo homosexual queer de los años 30 en París, en una película de los 80. Y se termina significando también a modo de chiste, pero que uno también se encuentra reflexionando sobre ese chiste, que es que Víctor Victoria lo lleva a bailar a un lugar, una especie de bar, boliche homosexual, y él tiene una crisis de masculinidad con eso, porque él realmente, viendo el afuera y no sintiéndose identificado, lo primero que va a hacer es ir a pegarse, o sea, de vuelta a lo mismo, lo animal. Se van Se va a un una bar, taberna. a una taberna de viejo western a pegarse con varones para recuperar, en términos animales, se explicita su deseo de recuperar esa supuesta masculinidad animal y pegarse. Y uno, después de ver la escena anterior, con esa escena, no es que dice, claro, se ríe de eso que él está haciendo, porque es absurdo. Entonces, es súper rico encontrarse con eso en épocas de ahora. Y la escena cuando le dice el actor Alex Carrás, que es Sí. el guardaespaldas de él. Sí. Hermoso. Ese momento es espectacular. Es hermoso. Está llorando él. Lo abraza y le dice Está llorando. gracias. Bueno, ese momento que es cómico, pero a la vez tiene una intensidad dramática. No, es desgarrador. Alex Carrás está genial ahí. Y es Que espectacular. es el guardaespaldas y es el que lo ayuda a entrenar boxeo. Sí. Es buenísimo eso. Y en ese momento, dentro de tantos chistes, en esa pequeña lágrima que él tiene con él. Precioso ese momento. No, y es hermoso y uno hasta empatiza muchísimo porque se imagina todo lo que está ocultando previamente. Entonces, entiende un montón de cosas en un pequeño momento entre tantos chistes. Es esos directores que siempre corrió riesgos, porque ese momento Sí. hay que saber hacerlo. Tenés que tener mucha altura para poder filmar ese Absolutamente. momento. Es un momento impresionante en la película. Hay muchos. Bueno, esas películas de toda esa época tienen momentos que uno recuerda, ¿no? Ese momento que. Profundamente cinematográficos. En todos los sentidos. En sentidos espectaculares, en sentidos técnicos y en la forma del lenguaje. Me parece que por eso quedan tanto en la retina. Claro, siguen apareciendo, las seguimos pensando, las seguimos recordando. Y tanto Víctor Victoria, como hablamos de la fiesta de Navidad, son todas películas con estudio. No hay exteriores esa película. Sí. Bueno, acaba de destacar también destacar el nombre de Fernando Carregre, que fue el que hizo todo el diseño de producción en lo que es la dirección de arte de la fiesta inolvidable. Que es espectacular. O sea, tuvieron que la casa es un set, tuvieron que armarla toda. Y es espectacular esa casa. Las habitaciones, los pasillos, la pileta entre los pasillos del patio, es increíble. El gag cuando habla por el bueno, buenísimo. no podemos no mencionar Birdie Nam Nam, ¿no? Que ya es una. Birdie Nam Nam es buenísimo. Ya pasó, creo que en todo el mundo conocía esa El frase. Birdie Nam Nam. Aparte después lo dice en la máquina que habla con toda la casa. Gente de todo lado del mundo menciona en la palabra Birdie Nam Nam. Sí. Que es el alimento para pájaros. Y encima es la. Claro, lee Nam Nam y el pájaro, Birdie Nam Nam. Y le tira el alimento para pájaros dentro de la jaula. Y tira todo y se le cae. Bueno, Se fuera da de campo vuelta. también. Cuando se da cuenta de que está haciendo algo que no está bueno, se le cae por abajo de abajo de la mesa, como estoy yo ahora en el plano, se le cae el coso y se escucha cómo se cae la comida mientras él está hablando con Clutterbuck, ¿no? Clutterbuck, sí. Es espectacular, es espectacular. Y hay mucho la repetición también.
La primera vez que dice Burning Nam Nam capaz no es gracioso, pero lo dice 15 veces en distintas situaciones, después se lo dice a toda la casa y es muy divertido. Claro, cuando habla es como un intercomunicador, ¿no? Que se ve. Sí, a toda la casa. Le dice la frase de Wyoming Bill Kelso, Howdy Partner. Sí. ¿Viste que le dice? Sí, Dice sí, Nam sí. Nam. Y dice, bueno, ese momento. Y estos protagonistas de las pelis de Blake Edwards son una especie de personajes marginales también en el mundo en el que viven y que se configuran en un mundo muy hostil o que funciona muy de una manera y sobreviven ahí. Está todo muy en esa línea. Claro. Él se apiada como de esos personajes, ¿no? Sí, sí. De que el mundo que los rodea es Muy hostil. Entonces, Cuando ella dice qué carrera corta que tuve, que le dice en un momento. bueno, ellos dos se escapan Sí. y es hermoso cómo se escapan, porque son dos personas que son, no sé si víctimas, pero viven en ese modo de operar de ese mundo del cine que está planteando Blake Edwards, de ese modo de industria, de ese modo de relacionarse, y ellos sobreviven en ese caos y se encuentran como marginales. Bueno, él a partir de esta película empieza a tener. Bueno, es un tipo que tuvo muchos problemas en Hollywood. Él. Muchos problemas. Tiene una mirada muy aguda sobre la industria. Sobre todo lo que en ese momento no sé si hubo otras películas que nombren todo lo que pasaba en la industria, porque él un poco muestra lo que pasa Sí, en la sí, sí, industria. Y lo puede hacer con comedia. Pero a la vez está esa cosa, como digo, está esa cosa seria por momentos que está alrededor de todo eso. Y está bueno porque Se expresa con mucha honestidad también, ¿no? Hay mucha honestidad en esas películas Sí. también. Y está bueno porque en la comedia se camufla muy bien, porque uno en realidad se ríe de una situación que esconde otra cosa. Es incomodidad todo el tiempo. Claro, y uno se ríe de eso, de una caída, pero en realidad esa caída esconde todo un alrededor que si no fuera una comedia quizá no lo podrías decir, porque la comedia, la risa está por delante y todo lo que está atrás de la risa, quizá en otro género tendrías que decirlo, ponerlo en palabras o que esté mucho más explícito. Entonces termina siendo películas que esconden un montón de cuestiones implícitas del mundo en el que vive Blake Edwards y en ese contexto, que son impresionantes. Tienen como una belleza inefable, ¿no? Esos personajes Sí. son así. Tienen Sí, ese universo está como que te muestran, por un lado, como vos comentabas antes, ¿no? Esa cuestión social, por lo menos, que él busca todo el tiempo satirizar, o busca, como decís, el caos, de que todo se derrumbe, pero también están esos personajes que parecieran como que, ¿no? Sí tienen como cierta belleza, así. Sí. Bueno, y hay una cosa que me parece importante destacar, que esos años estaba, bueno, Sam Peckinpah, que Sí. filmaba los planos en cámara lenta, la utilización del slow motion en la escena final. Sí, En la escena final, la fiesta, ¿no? Cuando se escucha el tema es maravilloso ese. sí. Que el uso de la cámara lenta le da una belleza porque vos ves la espuma que empieza Sí. a flotar por todos lados y ves que están bailando. Hace que estén en otro tiempo en relación al que venimos viendo. Como en el final de Blind Date también. Si mal no recuerdo, es una especie de cámara lenta como se Sí, besan. ves un fundido, Sí. que hay una cámara lenta. Y Sí. una cámara lenta y se besan bajo el agua. Después están en la playa y todo eso, pero ese momento es en otro tiempo. Termina siendo un efecto o un recurso cinematográfico muy bueno porque te pausa una situación que viene siendo de otra manera. Claro, es como que, claro, son todos directores, vamos a hablar un montón, ¿no? Pero como que corren el riesgo de, no les incomoda mostrarte eso. O sea, No, hacer no. algo bello, ¿no? Sí. Que hay como, hoy en día hay como se evita todo ese tipo de lugares. Sí. Que vos decías, no, hoy sería imposible hacer una cosa porque tiene otra Y concepción. Sí, digamos. sí, es distinto. Por eso es un muy lindo lugar al que volver La Fiesta Inolvidable y Blake Edwards. A mí me pasó eso, cuando yo la vi, la segunda vez que la vi, yo Sí. tenía 12 años, la vi, dije, pero me dejó con una sensación de alegría esa película que es impresionante. Sí, sí, sí. Sobre todo verla en proyección es algo impresionante. Verla esa película Bueno, en 35, absolutamente. verla en 35 estuvo una experiencia. Yo no la he podido ver en 35 y sería un placer. Sí, la verdad que sí. No, y ni hablar que hablábamos antes de la banda de sonido, ¿no? Bueno, escucharla en una sala. Todo eso La experiencia es un lujo este tipo de películas. Sí, sí, sí. Es realmente un lujo. Absolutamente. Te pregunto, para cerrar. Siempre hacemos esta pregunta con los invitados Sí. en todos los capítulos. Sí. Vamos a decir que vas a ver La Fiesta Inolvidable. Tenés un continuado. O te comprás La Fiesta Inolvidable y viene double feature, viene doble tanda, o sea, una doble tanda. O La Fiesta Inolvidable es un plato y tiene una guarnición. ¿Qué otra película puede ser de Blake Edwards? Puede ser una película opuesta.
puede ser una película que te traiga temas parecidos, a lógicas parecidas, la pondrías al lado de La fiesta inolvidable? Es una excelente pregunta. Y hay tantas, porque por un lado se me viene a la mente Mel Brooks, Gene Wilder, Bueno. Marty Feldman, pero hay una película que también un director que hay que rescatarlo, es La pandilla salvaje de Sam Peckinpah. Sí. Ese Sí, es sí. un western. ¿Lo pondrías con La fiesta inolvidable? Y son de la misma época, Sí. están ahí. En realidad es muy difícil siempre elegir, ¿no? Porque estoy dejando afuera un montón de cosas, ¿no? Podés decir un par si querés. No, Las que se te pero ocurran. no, La pandilla salvaje es una película que... ¿Harías doble tanda con Sí. tu parte? No, ¿te imaginas ver las dos? Ca- Fílmico. Sería hermoso. Sí, sí, sí. Esa película está también, creo que Fernando Carrere también está. Sí, Está el mismo director de fotografía también, Lucien Ballard, bien. ya que eso- venía del cine mudo, Lucien Ballard. Y eso ya es más que una razón para ponerlas juntas. Bueno, y la banda de sonido, otro compositor, otro olvidado, porque cayó en desgracia, Jerry Fielding. Sí, Jerry Fielding tuvo, bueno, el problema de la lista negra, estuvo en la lista negra en los años 50. Y fue el compositor que, bueno, encontró, después del tema del macartismo, de la mano de Otto Preminger en la película Tempestad sobre Washington, Sí. ahí empieza a trabajar de vuelta. sí. Y hasta acá, bueno, y con Sam Peckinpah hizo también una dupla interesante. Sí, La pandilla salvaje es una película también donde está, si bien no es comedia, pero está esa cosa de esos personajes complicados, Sí. pero a la vez hay una poesía en esa película. Lo que se llama el género, ¿cómo es? Western crepuscular. Sí. Porque son los últimos Los cowboys. últimos western. Sí, Los los- cowboys obsoletos, el mundo. Bueno, de hecho está otro actor que trabajó en S.O.B., que es William Holden, que es el que lidera la pandilla. Bueno, yo creo que sí, esa película es esencial. Y visualmente es bellísima también. Me encanta. Sí. Visualmente pues, vas a ver esa cosa de esa época. Está en Panavision la película, como en The Party. Sí, Tiene sí. la imagen alargada. El aspecto western. Sí, no. La película, incluso vas a ver momentos que tiene escenas exteriores, pero también hay luz, hay la luz azul, está la noche americana también ahí. Escenas que Sí, todavía en los hermoso. 60 se usaba eso. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, ¿algo más que quieras decir de La fiesta inolvidable? ¿Algo que te haya quedado? ¿Algo que te gustaría que te haya preguntado de la película? La verdad que no se me ocurre. Bueno, esto es Eras una vez en el sur. Gracias, David, Por venir. favor, un placer. Un Para mí placer también ha sido un hablar de placer. cine. Me encantaría, si algún día querés volver, elegimos una Cuando peli vos quieras, me decís. Perfecto. Yo voy a estar acá. y hablaremos de otra película. Gracias, Kaplan. Gracias, Radio Montecastro. Este ha sido un nuevo episodio y nos encontraremos en esta dinámica que tenemos de cada 15 días en otro episodio. No sé de qué y no sé con quién, así que veremos. Pero bueno, abrazo grande. Adiós.